Ya, muchachos. Ya, a nosotros con la Gaby nos tocó la Comisión de Cultura y las Artes de la Cámara de Diputados. Entonces el diseño de investigación, bueno, este es el índice de la presentación de ahora, así que podemos pasar a la siguiente. La descripción de la comisión es una comisión muy nueva, que se creó el 30 de julio del año pasado. Entonces, los datos que nosotros pudimos conseguir, quizás más concretos, acerca de lo que hace la comisión y cómo está compuesta, es súper poco. Está integrada por 13 diputados, de varias, como se ven ahí, como de varias bancadas, no es sesgado hacia un lado o hacia otro. La siguiente. Ya. Bueno, como les decía antes, es una comisión muy nueva, por lo tanto buscamos algunas citas que nos dieran algunas luces de cuál es la función verdadera de esta comisión en la Cámara. Entre estos ejemplos como de qué es lo que se trabaja en la comisión, está por ejemplo recabar antecedentes respecto a las irregularidades que había detectado la Contraloría General en relación con la labor del CNCA, que es muy reciente, la licenciación de 2009. Y, por ejemplo, el estudio del proyecto de ley que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folclórica oral en las radios. Eso es del 20 de agosto del 2009. O sea, de todas formas, igual es bueno destacar que, por ejemplo, desde la primera cita, se concluye que, en el fondo, la comisión a veces tiene una función más de reacción ante la contingencia, de fiscalizar lo que va ocurriendo en el acontecer de nuestro país en el ámbito de la cultura, más que tener una base institucional ya formada. Bueno, entonces la idea principal de este trabajo, como todos ya hemos identificado, es generar información de calidad, dando respuesta a, por ejemplo, el Congreso. ¿Es importante en el desarrollo de una institucionalidad cultural? Esa es una de nuestras preguntas claves. Con respecto a eso, bueno, hay otras 3 preguntas también. Por ejemplo, ¿a qué responde la inclusión de ciertos objetivos que pretendemos identificar, que se supone que debe trabajar la comisión? ¿Cuáles son los objetivos que se fijan el Poder Legislativo en general? Y si hay intención de desarrollar culturalmente al país, otorgándole una base legal. Hay que destacar que la institucionalidad cultural la tomamos no solamente con la elaboración a lo mejor formal de una institución, sino como un conjunto de normas que rigen al desarrollo cultural. Bueno, entonces, siguiendo con los objetivos, entonces develar primero el nivel de institucionalización cultural que hay en nuestro país. Primero es como un análisis de lo que hay. A partir de eso, generar un análisis cuantitativo, primero cualitativo, donde vamos a estudiar las leyes que han sido promulgadas y cuál es el real alcance que estas leyes tienen para la institucionalización cultural que queremos detectar. Y bueno, en cuanto al análisis cuantitativo del trabajo, vamos a ver el número de los proyectos en tramitación, los números de leyes promulgadas, que por lo que les decía antes, por la creación tan reciente de esta comisión, son súper pocas las leyes que han sido promulgadas. Y el real alcance, bueno, por ejemplo, no sé, era como normar qué tipo de espectáculos deberían darse en Chile. Son una legislación muy madura en este caso. Bueno, también es el impacto de los resultados en cuanto a la distribución que la cultura tiene en el presupuesto de la nación y a cuánta gente se involucra en los espectáculos culturales. En una visita que tuvimos al CNCA, con el jefe de prensa, él nos decía que lo que generaba en términos de presupuesto en la nación, el área de la cultura en el país es muy grande, es mucho más que 1,3%. El 1,3%. Entonces, claro, por lo tanto, es más importante aún el análisis de esta área como más cuantitativa. Más que la agricultura y más que la industria textil. Claro. Es muy alto. ¿Por qué será? Es muy nuevo. O sea, yo creo que responde como a la gran cantidad de buenas intenciones que hay, y por eso como que hay una difusión masiva de todo lo que son los proyectos, o sea, en el sentido desde el Ejecutivo hacia la población, no es tanto lo que participa del Legislativo. Creo que eso. Ya, el marco teórico, con respecto a la metodología que nosotros vamos a desarrollar, es ver, por ejemplo, el impacto que tiene el tema, como decíamos anteriormente, en el país en general, ¿cierto? Porque hay que conseguir también que el desarrollo cultural
actualmente se está homologando como a la calidad del PIB, por ejemplo, como indicador de desarrollo de un país. Vamos a también recurrir a los modelos de desarrollo cultural en general, no vamos a dirigirnos a comisiones, a la comisión que trabaja el tema de otros países, sino que el modelo de desarrollo cultural, porque bueno, es bastante engorroso trabajar eso. En ese sentido tenemos a Francia, Estados Unidos y España, donde el tema está pegando en boga. De hecho, creo que en mayo de este año hubo un seminario con respecto al tema y Estados Unidos era como el modelo a seguir para Chile. Bueno, viene el embajador y todo eso. No, todavía no. La proyección de la comisión, o sea, vamos a tratar como de elaborar un poco una propuesta o cuáles son los aspectos que se debiesen mejorar de la comisión para, digamos, como alcanzar de algún modo ciertos estándares que podamos extrapolar de los modelos de desarrollo cultural que planteamos ahí. Otro punto es la conservación del terreno, el trabajo, ver cuál es el trabajo que hace la comisión y, bueno, análisis de la legislación existente, la ley que dio origen al CNCA y ver también cómo se desenvuelve la relación ejecutivo-legislativo, porque hay que saber que el tema está muy concentrado en lo que es toda la labor del CNCA y con respecto a la labor del legislativo no hay gran desarrollo. O sea, quizás detectamos un poco equilibrio, por lo mismo que decía antes, que es más como una política de reacción que autonomía entre los dos poderes y que cada uno fiscaliza al otro. Eso nos parece interesante. Y ahí hay temas re interesantes, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero Chile celebra un montón de tratados internacionales y en esos tratados vienen cláusulas de la cultura y que al final, como el Congreso no se interesa por eso, y a veces significan posibilidad de beca, de que gente salga, que gente llegue, que haya donaciones, un montón de cosas importantes, y simplemente se pasa a una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores y se maneja ahí. Bueno, esta comisión tiene mucho, bueno, y en general el tema de la cultura tiene mucho que ver con las relaciones exteriores y con el Ministerio de Educación. Es más, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes está compuesto por la ministra de Educación, el ministro de Relaciones Exteriores más la ministra de Cultura. Interesante también cómo se abre un campo de iniciativa, perdón, y esto ya lo último. Pero interesante que ahora como Chile está tan metido en los acuerdos regionales e internacionales, como ahí también se abren espacios, nichos para poder, para que el Congreso también sea más proactivo en este tema. Bueno, lo que habíamos investigado con respecto a la información que nos daba la Biblioteca del Congreso era, por ejemplo, el gran intercambio que se producía, intercambio cultural que se producía con China. Y en eso nosotros nos fijamos que en verdad es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien se lleva todo el crédito y no el Poder Legislativo. Claro. Y después viene la persona. Bueno, pero sí, en verdad, bueno, la carta GAN la diseñamos desde acá en adelante, las 9 semanas que nos quedan, y entre esta y la próxima semana es terminar la parte de recolección de información en los proyectos de ley, lo que habíamos dicho antes. Luego, bueno, la construcción de la página web lo construimos como, lo terminamos más transversal, como progresivo. Visita en terreno, lo vimos a partir de la próxima semana cuando tengamos la visita al Congreso y tratar de hacer algún nexo, claro, un contacto que nos permita hacer un seguimiento más o menos semana por medio. Bueno, es la evaluación luego de los contenidos a partir de los modelos que teníamos como parámetro, el diagnóstico final y las propuestas, digamos, de qué aspectos se debiesen incorporar en el trabajo de la comisión, porque es muy nueva y evidentemente tiene un gran desafío de equilibrar el desequilibrio, esa redundancia que hay en el tema del desarrollo cultural. Y acá, bueno, es interesante decir, acá en la evaluación de contenido nos sirve mucho la metodología que estamos viendo con el profesor de educación, por lo cualitativo que puede resultar nuestro trabajo. Leiva. Ya. Bien, ¿quieren que hagamos una pausa y sigamos o le damos nomás con los que faltan? ¿Le damos? Sí, nos vamos a quedar acá. ¿Quieren pausa?